Si eres dueño de una pyme o una empresa familiar, es muy probable que te interesen estos tres temas. Número uno, la cantidad de dinero que genera tu negocio. Número dos, la cantidad de tiempo que requieres trabajar en tu negocio para que te genere ese dinero. Y número tres, el tema de los colaboradores. En Top Business Mentor estamos en varios países. Sin embargo, en la mayoría de los eventos donde van muchos dueños de pyme, de lo que más se quejan es de los colaboradores. Algunos nos dicen que les cuesta más trabajo conseguir buenos colaboradores que conseguir clientes. Y es un problema porque si no tienes buenos colaboradores, entonces no vas a tener tiempo. Y no tienes tiempo porque no puedes pagarle a gente competente que realmente haga el trabajo bien mejor que tú. Porque si les pagas es dinero que dejas de ingresar para ti. Entonces es fundamental romper ese círculo vicioso. Ayudarte a que aprendas a generar más utilidades, que tu empresa genere más dinero, más ganancias, trabajando menos y haciendo mejor equipo con tus colaboradores es el tema que nos interesa en esta y en todas las conversaciones que vamos a tener de Top Business Mentor. Bienvenido. Todos los métodos que vas a aprender aquí han sido probados en muchos países. Todos son de autores reconocidos y siempre te vamos a referir al autor original, el que creó el método, y te vamos incluso a pedir que leas los libros, que los aprendas, que los hagas tuyos, con la confianza de que son métodos probados que han sido usados en muchas pymes y empresas familiares alrededor del mundo. Comprométete, apréndelos, haz los tuyos y bueno, disfrútalo. Bienvenido. Algunos cuantos mentores de negocios en el mundo damos una garantía de resultados. Esa garantía consiste en que si no ganas más dinero del que me pagas, pues simplemente mis servicios son gratis hasta que lo logras. Claro, hay un tiempo, tiene que haber un compromiso. Sin embargo, hoy, aquí, en este momento, en estas sesiones vas a aprender cómo es que funciona este método y cómo es que hacemos que tú generes más utilidades y crezcas. Es posible que más adelante tú digas, ok, ya entendí el método, lo implemento yo solo, o me gustaría tener un mentor que me acompañe. Sin embargo, el método lo vas a aprender hoy en estas sesiones. Así es que comprométete, apréndelo, haz lo tuyo y sobre todo aplícalo para que generes más utilidades, tengas más tiempo y mejores colaboradores. Cuando yo empecé a dedicarme ya hace muchos años a ser un mentor de negocios profesional, creía que lo más importante era conocer las técnicas de negocios. Y sin embargo, con el tiempo me di cuenta que hay mucha gente que las sabe, pero no las aplica. Entonces, esta presentación la vamos a dividir en dos. La primera parte vamos a hablar de la mentalidad y la actitud correcta que debes de tener para que estos métodos probados te funcionen. Y la segunda parte vamos a entrar en detalle de cómo funciona este método. Aquí lo vas a aprender, vas a darte cuenta cómo generar utilidades. Saliendo de aquí ya podrías empezar a aplicarlo, ya podrías empezar a implementar algunas de las ideas. Y bueno, después, dependiendo de tu situación, podrías considerar el contratar a un mentor que te ayude a implementar. Así es que comprométete, haz lo tuyo y vamos a empezar. Entonces, en esta primera parte, vamos a hablar de la mentalidad y la actitud correcta que debes de tener para que estos métodos de negocios que han sido probados y funcionan en muchas partes del mundo te funcionen a ti en lo particular. Te comentaba que cuando yo empecé a ser un mentor de negocios ya profesional, me di cuenta de que es muy importante saber las técnicas de negocio, pero también es muy importante tener la actitud correcta. Entonces, es esa unión de esas dos cosas lo que hacen que tengas éxito en los negocios. Por eso lo dibujamos como este foquito donde pones el negativo y el positivo y el foquito prende. Si tienes el conocimiento técnico, pero no tienes la actitud, no te va a alcanzar. Igual que si tienes la actitud y no tienes el conocimiento.
Si me preguntas qué es más importante, el conocimiento o la actitud, para mí, en lo personal, es más importante la actitud. Porque si tú no tienes el conocimiento, pero tienes la actitud, pues lo adquieres. Aprendes, lees un libro, contratas un mentor, ves un video en YouTube, no lo sé, aprendes. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto que hay gente que sabe que tiene el conocimiento, pero no tiene la actitud? Al final son las dos cosas juntas lo que dan el resultado. Sin embargo, si hay que escoger cuál de las dos es más importante, yo te diría que la actitud. Te voy a compartir esta poderosa herramienta que yo conozco más de 100 mentores de negocios, antiguamente coaches de negocios, en todo el mundo que la utilizan. Se llama la línea del éxito y hacia abajo de la línea del éxito están todas las características que me van a llevar directo al fracaso en los negocios. Hacia arriba, las características que me van a llevar al éxito. Entonces, hacia abajo, la primera característica es cuando me desentiendo del negocio. Y esto tiene varias posibilidades. La primera es negar hechos. Negar hechos fundamentales que suceden, que a veces no los quiero ver o los veo y los niego. Sé que voy directo al fracaso, que estoy abajo de la línea del éxito cuando estoy negando hechos. Dejar de negarlos, aceptar la realidad, es uno de los primeros pasos para ir arriba de la línea y empezar a lograr resultados. El cerebro humano tiene capacidad de tomar decisiones en milisegundos. Si apareciera una serpiente aquí enfrente tuyo, brincamos inmediatamente sin necesidad de hacer un análisis financiero. Esta capacidad del ser humano de tomar decisiones en milisegundos es muy útil para la sobrevivencia. De hecho, también el cerebro tiene la capacidad de recorrer rutas neuronales una y otra vez basadas en experiencias pasadas. Eso le permite ahorrar energía y tomar decisiones rápidas. Sin embargo, hay un libro muy valioso de la inteligencia humana que nos enseña, se llama Pensar lento, pensar rápido, que el ser humano cuando empieza a usar sus capacidades de raciocinio, de análisis, accede a una inteligencia superior. Pero eso requiere crear rutas neuronales nuevas, pensar más lento y encontrar nuevas soluciones. Entonces, cada vez que tú tomas decisiones viscerales, instantáneas, sin pensar, puede ser que le hagas mucho daño a tu negocio. Crear nuevas soluciones, innovar, requiere pensar mucho más lento. Analizar. Pues ya sabes que cada vez que no analizas, no conoces tus números y tomas decisiones viscerales, puedes provocarle un enorme daño a tu negocio y seguramente estás abajo de la línea del éxito. El lenguaje natural de los negocios son los números. Desentenderte del negocio, no conocer tus números es otra forma de estar abajo de la línea del éxito. La mayoría de los dueños de pyme que yo conozco y también de empresas familiares, generalmente ponen su empresa porque les gusta algún tema en particular y en base a eso crean todo el negocio. Sin embargo, hay otros temas que a veces no les gustan tanto, como puede ser las ventas, la estrategia, las finanzas, los recursos humanos, en fin. Entonces, se abocan mucho a la operación. En parte porque les gusta o en parte porque no han encontrado cómo hacer que el negocio funcione día a día sin que ellos tengan que estar todo el día, como está este dibujito ahí, dirigiendo la operación. Esconderse en la operación, ya sea voluntaria o involuntariamente, es una forma de desentenderte del negocio. Dejas tu rol de dueño o tu rol de director general y eso hace mucho daño. Es una forma directa de estar abajo de la línea del éxito y, ya sabes, ir directamente al fracaso, a la mediocridad. Una forma también de desentenderse del negocio es no tener planes concretos para mejorar los números del negocio. Entonces esto provoca que no me reúna cada 3 meses con mi equipo y no tengan claro exactamente qué tiene que hacer cada uno de ellos para lograr y contribuir a las metas del negocio. Es una forma de estar abajo de la línea, no querer hacer planes o no hacerlos, o hacer planes que no son efectivos porque la gente no los puede entender,
no los puede seguir o no tiene claro qué es lo que tienen que hacer en el día a día para lograr sus metas. Entonces, para tener éxito en los negocios necesitamos aprender a hacer planes de negocios efectivos y darle seguimiento. Una forma de estar abajo de la línea del éxito es culpar a otros, sobre todo de los resultados que dependen de ti mismo. Algo que es muy fácil que nos suceda como dueños de negocios es que se nos prenda esa mentalidad, esa actitud de yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque lo leí en un libro, lo escuché en un congreso, porque lo entiendo teóricamente, pero no tengo la experiencia práctica en la aplicación. Entonces así puedo culpar al autor del libro, al método, o incluso hay quienes contratan a un mentor para echarle la culpa de sus faltas de resultados. Entonces, esa actitud de yo ya lo sé me impide lograr resultados, me mantiene abajo de la línea. Apagar ese switch y ponerse en una disposición de realmente aprender, adquirir el conocimiento, hacer tuyo el método, es lo que te va a hacer la diferencia. Y bueno, hablando de culpar a otros, los dueños de pymes y empresas familiares tienen sus candidatos favoritos. Claro, sus directivos y sus colaboradores, no se diga si son familiares. Es que tú no conoces a los colaboradores que tengo, no conoces a mis empleados, no conoces a mi familia. Y sí, efectivamente. Si tú no aprendes a delegar de manera efectiva, no desarrollas habilidades gerenciales y directivas, pues vas a tener a los colaboradores que te mereces. Y estos colaboradores no van a lograr los resultados. ¿Por qué? Porque les pides que hagan cosas, te desentiendes, abdicas y simplemente no se logra el resultado. Es fundamental desarrollar la habilidad de entrenarlos, capacitarlos, darle seguimiento y no abdicar para que puedas estar arriba de la línea del éxito y puedas lograr tus metas empresariales. Y bueno, finalmente, hablando de culpar a otros y dañar tu negocio, está el deshonrar tu palabra. Cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo cumples, le haces un daño terrible a tu negocio, porque los negocios se basan en confianza. Y si tus colaboradores escuchan de ti promesas que no cumples, incluso tú mismo te escuchas a ti mismo constantemente prometer cosas que no cumples, vas a terminar haciéndole un daño terrible. Eso es estar abajo de la línea del éxito. Y ya sabes directamente dónde te va a llevar. Y bueno, finalmente, la característica más importante de esta línea del éxito hacia abajo, que te lleva directamente al fracaso, es precisamente andar defendiendo y hasta predicando la mediocridad. La mediocridad es un daño terrible en las empresas familiares y también en las pymes. Es algo que debemos erradicar. Todos somos mediocres en alguna cosa y todos lo hemos sido en algún momento. Entonces, tener una actitud de ser un mediocre en recuperación que quiere ser mejor es clave. Aceptar esta mediocridad, reconocer cuando existe y proponernos superarlo es clave para estar arriba de la línea del éxito. Y bueno, el primer punto para empezar a estar arriba de la línea del éxito es aceptar la realidad. Cuando estamos abajo, negamos hechos. Y aceptar la realidad me permite bajar la velocidad y dejar de reaccionar. Reaccionar es automático, visceral, desde el enojo. Responder viene de response ability. Tengo la habilidad de responder. Analizo la situación, me adapto y encuentro una mejor solución. Y ese es el primer punto de estar arriba de la línea del éxito. La segunda característica fundamental de esta línea del éxito es precisamente aceptar mi rol de dueño. En inglés le llaman ownership, dueño de mi barco, dueño de mi destino. Cuando acepto mi rol de dueño, desarrollo las habilidades empresariales que requiero, desarrollo la mentalidad adecuada y guío a mi equipo, guío a la empresa a lograr los resultados, a lograr el éxito. Pero primero necesito dejar de pensar como autoempleado,
dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como piensan los directivos y los dueños de los negocios. Y bueno, finalmente la característica más importante de estar arriba de la línea del éxito es que vivo en excelencia, hago lo mejor que puedo. Lo contrario es la mediocridad. Mediocridad es simplemente hacer menos de lo que puedo. Entonces soy excelente cuando hago lo mejor que puedo con lo que tengo. ¿Quieres tener éxito en los negocios? Vive en excelencia, predica la excelencia. Es la manera más efectiva de estar arriba de la línea. Bueno, espero que esta herramienta de la línea del éxito te sea útil y que hagas todo lo más que puedas por estar arriba de esta línea del éxito. Todos hemos estado alguna vez abajo de la línea del éxito y si te das cuenta que tú o tu equipo lo están, lo único que hay que hacer es subirse. Ahora bien, ya que tienes la mentalidad correcta, vamos a hablar de las técnicas de negocios que te van a ayudar a aumentar tus utilidades. Hoy vas a aprender el método fundamental. Por supuesto que hay mucho más que aprender, sin embargo hoy vas a entender la esencia y de cómo es que hacemos para que las empresas generen más utilidades. Incluso habemos mentores como yo que lo garantizamos ante notario. Entonces es el momento de ya con la mentalidad y la actitud correcta aprender técnicas de negocios concretas, específicas para la pyme o la empresa familiar que te ayuden a generar más utilidades. Este método en particular tiene dos ejes. El primero es para generar más utilidades. Se conoce como el método de los tres embudos, otro método utilizado muchísimo en todas partes del mundo. Hay muchos libros escritos, muchos clientes que tenemos en Top Business Mentors que lo han aplicado y bueno, lo vas a aprender en detalles. Es este método, el vertical, para generar más utilidad, le llamamos los tres embudos. En horizontal están las famosas 3Ps. Hay una serie de Marcos Lemonis que se llaman El Socio, te recomiendo verla, donde, bueno, él lo populariza mucho. Y las 3Ps no es más que tener el producto correcto, los procesos correctos y las personas correctas. Esta línea horizontal te va a dar tiempo, calidad de vida, te va a dar estabilidad, te va a ayudar a crecer el negocio y por supuesto no hay que olvidar que si no tienes dinero, porque esta línea horizontal cuesta dinero, pues no vas a poder. Por eso se complementa muy bien con la línea vertical de los tres embudos. Entonces vamos a entender y aplicar cada uno de estos métodos para que tú veas cómo los puedes usar en tu negocio. Entonces, la primera parte tiene que ver con aprender a generar más utilidades. Y este método, los tres embudos, acuérdate, es el vertical, va enfocado en eso. Cómo generar más utilidades en cualquier negocio. Y empezamos por este método porque darle tiempo, darle estabilidad, contratar mejores empleados, crear procesos, contratar sistemas, cuesta dinero. Entonces, primero hay que generar más dinero. Una de las mejores herramientas que yo he aprendido que funcionan para ayudarte a crecer tu negocio es tener una mentalidad de como si lo fueras a vender o lo fueras a franquiciar o fueras a abrir muchas sucursales. Hay un libro que si no has leído te recomiendo mucho que lo leas que se llama El mito del emprendedor de Michael Gerber. Y bueno, esta mentalidad de pensar como autoempleado puede ser muy útil cuando empiezas tu negocio y eres tú solo, tienes 4, 5, 10 personas. Pero cuando tu negocio empieza a crecer y ya tienes mucho más gente, más recursos, más capacidad, esa mentalidad de autoempleado ya no te va a servir y necesitas desarrollar una mentalidad de directivo o incluso dueño. Y la mejor manera que yo te puedo recomendar para que lo puedas lograr y para que puedas superar esta mentalidad de autoempleado es piensa en tu negocio como si lo fueras a vender. ¿Cómo hago para que este negocio siga creciendo sin depender de mí como persona o de ciertas personas en particular? Entonces, ya cuando lo hayas logrado, tú decidirás si realmente lo vendes, creas franquicias, abres más sucursales o lo haces con tus propios recursos. Pero esta mentalidad es clave.
Este método de los 3 embudos es uno de los métodos favoritos de los mentores de negocios de Top Business Mentors, antiguamente también de los coaches de negocios. Y es un método que está sumamente documentado, que existe en muchos libros, es un método que ha sido probado en todas partes del mundo y que te va a ayudar a lograr grandes resultados. Por supuesto que es muy probable que lo encuentres con otros nombres, sin embargo, la idea esencial del método es la misma. El primer embudo se enfoca en conseguir clientes nuevos y en la entrada del embudo están precisamente los prospectos. Los prospectos son todas esas personas interesadas en comprar nuestro producto o servicio que ya empezaron a interactuar con nosotros. Entonces, si tú quieres tener más clientes, vas a necesitar desarrollar tu habilidad de captar más prospectos y también tu habilidad de convertirlos en clientes. Hablaremos en más detalle de eso. Ahora bien, un negocio que todo el tiempo está capte y capte y capte clientes nuevos, pero no tiene mecanismos para que el cliente vuelva a comprar, o quedan mal con el cliente y este ya no quiere volver a comprar, pues siempre va a tener que estar haciendo marketing y marketing y marketing para poder crecer. Lo ideal es desarrollar este segundo embudo donde nos enfocamos en lograr que el cliente nos compre más frecuentemente y también nos compre mayor cantidad de dinero en cada operación. Vamos a ver cómo se hace más adelante y existen muchas técnicas. La mayoría de las empresas que yo conozco tienen desarrollado el primer embudo, pero no el segundo o viceversa. Sin embargo, son muy pocas las que tienen desarrollados los 3 embudos. El tercer embudo es el embudo financiero, es el más poderoso, el más fácil de desarrollar y el que te genera utilidades más rápido. Ahí entran las ventas del embudo anterior o de los embudos anteriores y se convierten en utilidades. Una de las cosas claves que vamos a aprender es a mejorar el margen de utilidad. Entonces, este método, los 3 embudos, se enfoca en empezar por captar más prospectos y terminar por generar más utilidades. Vamos entrando en detalle de cómo se hace para que cada parte de este embudo funcione y para que logres generar más utilidades. Entonces empezamos con el primer embudo. Lo primero que tenemos que aprender es a que entren más prospectos. ¿Cómo? Bueno, ya sabes que tenemos más de 70 maneras documentadas de generar más prospectos, pero vamos a las más comunes. Haces marketing tradicional, pones un anuncio en el periódico, repartes un volante o mejor aún, haces marketing digital. Un anuncio en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Google, ya sea pagado, ya sea orgánico, como tú quieras. Pero desarrollas esta habilidad de captar más prospectos. Entonces vamos a suponer, como en este ejemplo, que tienes 100 prospectos y de esos 100 prospectos te compraran el 10%. Eso te llevaría a tener 10 clientes nuevos. Entonces vamos a suponer que haces algo que no hacías antes. A lo mejor no te anunciabas en Google y te empiezas a anunciar, lo mides, lo pruebas y logras mejorar un 10% el número de personas que se interesan en tus productos o servicios, número de prospectos. Ahora bien, la tasa de conversión es ese porcentaje de clientes o de prospectos más bien que se convierten en clientes. ¿Qué puedes hacer para mejorarlo? Pues yo conozco más de 50 formas, pero vamos a hablar de algunas de ellas y más adelante también te voy a volver a comentar. Entrenas a tu equipo de ventas, mejoras el seguimiento, mejoras el tiempo de respuesta, en fin, hay muchas cosas que hacer para mejorar la tasa de conversión. Todo hace suponer que antes tu tasa de conversión era del 10% y ahora es del 20%. ¿Cómo? Haciendo esas cosas que dejaste de hacer o que no hacías para mejorar la tasa de conversión. Y obviamente una de las cosas básicas que se pueden hacer es empezar a medirla, porque ¿cómo la vas a mejorar si no la mides? Y bueno, fíjate lo que sucede. Antes conseguías 10 clientes, ahora vas a conseguir 22. ¿Cómo fue? Mejorando el número de prospectos y mejorando la tasa de conversión. Por supuesto que la combinación puede ser diferente porque pudieras haber aumentado el prospecto o el número de prospectos y haber dejado la tasa de conversión igual.
Pero fíjate cómo haciendo pequeños cambios en los dos lados, estás prácticamente duplicando el número de clientes. El siguiente embudo se enfoca en lograr que el cliente nos compre más veces. Si tu negocio no permite que un cliente vuelva a comprar más veces, pues entonces siempre vas a tener que estar haciendo marketing para captar nuevos clientes. O si también tu negocio permite que te compren más veces, pero pues no dejas contento al cliente, pues no te va a volver a comprar. Y siempre vas a tener que estar, invierte en marketing y va a ser muy difícil crecer. Pero vamos a suponer que tú puedes superar eso y si no sabes cómo, vamos a buscarlo juntos. Entonces vamos a imaginarnos que un cliente en promedio te compra $100 cada vez que te compra y te compra una sola vez. Eso nos va a llevar a una compra promedio de $100 por cliente. Ahora, vamos a suponer que tú empiezas a hacer cosas que antes no hacías para que el cliente te compre más veces. Empiezas a medir su satisfacción, empiezas a buscar productos que se puedan vender más de una vez, empiezas a cuidar la relación, das mayor seguimiento a sus necesidades, en fin, hay como 40, 50 cosas que se pueden hacer para que un cliente te compre más veces, empezando por medir cuántas veces te compra en promedio. Y bueno, vamos a suponer también que tú haces algunas cosas para que te compre un poquito más cada ocasión, ya sea que ofreces productos adicionales, ya sea que cruzas la venta, ya sea que entiendes mejor sus necesidades, en fin, también hay como 40 50 maneras de aumentar este número que se le conoce como la compra promedio o el cheque promedio. Entonces vamos a suponer que tú lograras aumentar esta compra promedio de $100 que te compraba antes a $110 y que lograras que en vez de que te comprara una sola vez te compre 1.1. Fíjate entonces lo que sucedería con tus ventas por cliente promedio. Si antes eran de $100, ahora van a ser de $121. Y eso que solamente movimos estas dos variables poquito. Hay negocios que permiten que el cliente nos compre 3, 4, 5, 10, 15 veces, no solamente 0.1 como yo puse ahí. Y también hay negocios donde es posible duplicar la venta ofreciendo productos que antes no ofrecíamos. Es muy común que en muchas empresas te conozcan por un producto y no saben todos los demás que tienes. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer para aumentar la compra promedio. Entonces vamos a ponernos una meta concreta. Vamos a suponer que antes te compraban $100, haces una serie de acciones, un plan concreto y ahora logras que te compren $121. De los tres embudos, el que más me gusta a mí porque es el más poderoso y más fácil de implementar es este embudo financiero. Son muy pocos dueños de pymes y de empresas familiares los que lo saben implementar. Entonces vamos a ver cómo funciona. Imagínate que tú vendieras $1,000, $1,000,000, lo que tú quieras. Pero para ponerlo fácil vamos a pensar que fueran $1,000. Y tú lograras quedarte con el 15%. Eso te llevaría a una utilidad bruta de $150. Bruta porque no estamos considerando gastos fijos. Entonces fíjate cómo, sin aumentar las ventas, si tú lograras aumentar tu margen bruto de 15 a 20%, tu utilidad pasaría de 150 a $200. ¿Cómo hago ese aumento? Bueno, ya dijimos, lo más simple, empezar a medirlo. Si no lo mides, ¿cómo lo vas a mejorar? Lo puedes medir por producto, por cliente, por sucursal, como quieras, pero hay que empezar a medirlo. Luego puedes implementar estrategias. Ya hemos dicho que hay también más de 40, 50 estrategias para mejorar los márgenes. Puedes enfocarte en productos más rentables, en clientes que sí valoren los productos o servicios que ofreces. Puedes, obviamente, ya dijimos, reducir costos, que es lo que menos me gusta. Puedes aumentar tu eficiencia, puedes aumentar precios, puedes enfocarte en otros mercados. Hay muchas formas de hacerlo. Imagínate que tienes un plan trimestral con 2 o 3 acciones muy concretas
que sí puedes hacer y que si tú lograras hacer, aumentarás 1 punto, 2 puntos, 5 puntos. Fíjate lo que sucedería con tus utilidades. Tú recuerda que en cada embudo vamos a tener un valor inicial y una meta a cuánto queremos llegar. Y por supuesto acciones muy concretas que ya implementaste con cuidado o ya analizaste con tu mentor precisamente para lograr la meta. Entonces, finalmente vamos a entender cómo generar mayores utilidades mezclando los 3 embudos. Con el primer embudo, donde nos enfocamos en captar más prospectos y mejorar nuestra tasa de conversión, logramos pasar, si recuerdas, de 10 a 22 clientes. En el ejemplo que yo puse, obviamente en tu negocio, en tu situación, va a ser diferente en función de los productos, servicios o estrategias que seas capaz de implementar. En el segundo embudo, logramos aumentar nuestras ventas por cliente de 100 a 121. ¿Cómo? Logrando que los clientes queden más satisfechos y nos compren más seguido, más frecuentemente, o que nos compren un poquito más cada vez, entre otras formas, cruzando la venta. Eso nos llevó a que si teníamos un total de ventas de $1,000, ahora fíjate, ya pasamos a 2,662 ventas. Ahora bien, antes te quedabas con el 15%. Hicimos las estrategias del embudo financiero y logramos que te quedes con el 20%. Entonces fíjate, antes ganabas $150, ahora ganas $532.4. Ese es el resultado de tener los 3 embudos funcionando, cada vez con estrategias más pulidas, más enfocadas, con planes de acción concretos, donde todos los miembros de la empresa saben exactamente qué tienen que hacer para lograr las metas. Entonces, ya aprendiste la esencia, ya lo puedes aplicar. Obviamente hay mucho más que aprender de cada estrategia, pero si en total son más de 350, puedes empezar aplicando las que sean más fáciles y poco a poco, conforme ganes más dinero y tengas ya posibilidad de contratar a un mentor o trabajar con él, hacer cosas mucho más avanzadas que te lleven a un crecimiento realmente exponencial. ¿Qué te pareció este método de los 3 embudos? ¿Te comprometes a hacerlo tuyo, entenderlo, aplicarlo y llevarlo a la práctica en tu negocio? Bueno, algunos hablan de un cuarto embudo, el embudo de recursos humanos. ¿Existe? ¿No existe? Bueno, claro que existe, pero yo se lo recomiendo a empresas ya más grandes. Cuando la empresa es pequeña, las funciones de recursos humanos, que para mí esencialmente se enfocan en captar más gente, cubrir las vacantes y también lograr que los empleados, los colaboradores estén contentos y no se vayan, la retención. Entonces, en una empresa pequeña, esas funciones pueden ser absorbidas por otras áreas. Por ejemplo, el tema del pago de nóminas, comisiones, pues lo puede hacer el área financiera. El tema de reclutar nuevos vendedores, etcétera, lo puede hacer el área comercial o lo puede hacer quien atienda el embudo comercial. Sin embargo, pues cuando ya la empresa crece, ya hay una cierta necesidad de especializarse, puedes crear este cuarto embudo que se va a enfocar en captar la mayor cantidad de empleados que necesites para cubrir tus vacantes y mantenerlos contentos para que ellos ganen bien, sean rentables, sean productivos. Solamente si ya tienes el tamaño adecuado. Y bueno, ya aprendiste en detalle el método de los 3 embudos para generar más utilidades. El dinero, las utilidades, el flujo es importante para también luego pasar a implementar este segundo método. Este segundo método también se basa en tener primero los productos correctos y luego las personas y los procesos correctos. Fíjate cómo vamos a hablar de las características que debe tener tu producto o servicio para que puedas crecer tu empresa, la puedas escalar, pero también vamos a hablar de que necesitas procesos para que la gente pueda vender y pueda entregar esos productos como debe funcionar o estos servicios
siguiendo una metodología ya establecida. Entonces, para que esto funcione es fundamental que tú como directivo o dueño frecuentemente salgas de la operación y veas tu negocio desde arriba, como esta pirámide que está ahí. Si todo el tiempo estás metido en la operación, va a ser muy difícil que te puedas enfocar en crear procesos, contratar a la gente correcta o incluso poner tu atención en cómo generar más utilidades. Este rol de directivo o dueño que se sale de la operación y ve las cosas desde arriba es fundamental que lo desarrolles. De hecho, autores como Michael Gerber le llaman a esto trabajar para tu negocio en lugar de trabajar en tu negocio. El problema de muchos dueños de pymes y de empresas familiares es que trabajan en su negocio, no para su negocio. Trabajar para tu negocio es precisamente crear estos procesos, encontrar a la gente correcta, desarrollar la estrategia y todas las cosas que tienen que ver con tu rol de dueño o directivo. Estas son las 4 características más importantes que yo me he dado cuenta que cuando las empresas familiares o las pymes logran tener, se diferencian rápidamente de la competencia y pueden escalar su negocio. Primero te voy a hablar de las barreras de entrada. Si el producto o servicio que tú vendes pues es muy fácil de copiar y pues cualquiera se puede meter en el negocio y ser tu competencia, pues ciertamente vas a tener un reto ahí. En muchos casos puede ser que en tu producto o servicio se puedan crear suficientes barreras de entrada para que no sea tan fácil competir contigo. Si lo puedes hacer, hay que hacerlo. Ahora, independientemente de cualquier cosa, siempre va a ser tarea tuya que tu producto o servicio esté diferenciado. Si no se diferencia, vas a terminar compitiendo por precio. Acuérdate que al que precio mata, a precio muere. Entonces es fundamental aprender a diferenciarlo. Y existen técnicas concretas fáciles de aplicar para, si es posible, incluso desarrollar ventajas competitivas únicas. Yo tengo muchos años ya como mentor de negocios y en prácticamente todos los negocios, aplicando la técnica correcta, hemos encontrado maneras de diferenciarse con ventajas competitivas únicas. Obviamente, para mí, como parte de tu producto o servicio, debes tener perfectamente ya establecido el proceso comercial, cómo se va a vender, poniendo mucha énfasis en lo que es el guión de ventas y también todo lo que tiene que ver con las piezas de marketing, el eslogan y lo que hoy se conoce como relato de marca. Entonces, cuando tu producto no tiene estas cosas, pues es más difícil comercializarlos, más difícil crecer exponencialmente. Y bueno, ¿por qué no hacerlo si es fácil y existen las técnicas? Entonces acuérdate que estamos hablando del método de las 3 P's, el horizontal, el que te da más tiempo, te da más crecimiento, más estabilidad. Y bueno, como son procesos, te voy a hablar de los 4 más importantes para mí. Primero es el proceso de entrega, es decir, aquello que haces para que tu producto o servicio se le entregue al cliente y él quede satisfecho y siga comprando. Muchas veces hay empresas muy buenas para entregar su producto o servicio, pero ese proceso no está documentado. Entonces, si no lo has documentado, pues documéntalo, hazle su diagramita y aprende a perfeccionarlo. Es fácil. Ahora, el siguiente proceso fundamental que muchas empresas no tienen desarrollado y menos tienen por escrito es el comercial. ¿Cómo yo voy a hacer para comercializar ese producto o servicio de manera consistente? Aunque no lo creas, hay muchas franquicias que te venden el know-how de cómo hacer la hamburguesa y que quede rico y que no se te queme, pero no te venden el know-how de realmente cómo comercializarla para crecer el negocio exponencialmente. Entonces es fundamental desarrollar el proceso comercial, que tiene que ver mucho con los 2 embudos primeros del método, precisamente los 3 embudos. Obviamente, el otro proceso que hay que tener perfectamente definido
es el proceso financiero que la mayoría de los dueños de pymes y empresas familiares olvidan. El proceso financiero es fundamental porque es el que nos va a ayudar a asegurarnos que en cada venta, con cada cliente, en cada operación, realmente vamos a ganar más dinero. Hay muchas empresas que se hacen muy buenas para vender y venden mucho, pero no ganan dinero. Entonces, desarrollar ese proceso financiero es sencillo, es fácil, más que los otros dos, y hay que desarrollarlo. Y finalmente, si tú de veras quieres crecer, vas a necesitar sí o sí saber reclutar gente. Entonces, hay que aprender a hacer un buen proceso de selección y, por supuesto, de retención de colaboradores. Hay muchos otros procesos que puedes desarrollar. Sin embargo, si eres una pyme o una empresa familiar, yo te diría, con enfocarse en estos cuatro, que si te fijas, coinciden perfectamente con los tres embudos, tú te vas a poder enfocar en crecer, en generar más utilidades y darle estabilidad a tu negocio. Y bueno, son tres P's. Hablamos primero del producto, luego hablamos de los procesos y ahora vamos a hablar de las personas. Si no tienes las personas correctas, pues no vas a crecer, simple. Entonces, la primera cosa importante es el liderazgo. Tener una visión clara de hacia dónde llevas el negocio. Que sea una visión que entusiasme a la gente. Que tus mismos colaboradores o hasta tus proveedores se entusiasmen y quieran participar en esa visión. Todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Luego, una vez que esa visión está clara, que la gente está enamorada del concepto, pues hay que entrenarlos en procesos, que hagan las cosas de manera consistente. Es muy diferente contratar a un vendedor que tomó un curso de ventas, bueno o malo, y le pides que a su criterio vea cómo va a vender en tu empresa, a que contrates a alguien donde le digas, mira, aquí tenemos un método probado, se puede perfeccionar, pero ya tienes una base para que puedas lograr los resultados. Igual que el que entrega el producto o servicio, ya tiene procesos probados. Ahora bien, si tu gente no sabe manejar su tiempo, no sabe hacer planes de acción, no tiene claro cómo va a contribuir a las metas del negocio y anda perdido en la operatividad, igual que muchos dueños y directivos de pyme, pues tampoco se van a lograr los resultados. Entonces, es clave que la gente sepa lo que tiene que hacer, que se comprometa con metas, que tenga sus indicadores clave de desempeño y que además eso esté ligado a los ingresos que recibe. Y bueno, finalmente, otra vez el tema del proceso de reclutamiento y selección. Con estos cuatro elementos que tú desarrolles relacionados con las personas en tu empresa, nada más enfocándote en esto, vas a crecer. Bueno, hasta este punto ya aprendiste que es muy importante tener la mentalidad correcta, la actitud correcta y conocer de técnicas de negocios. Este método, los tres embudos y las tres P's, es un método probado para pymes que hoy ya aprendiste y hoy ya puedes utilizar. Siempre que estés trabajando con un mentor, vas a seguir aprendiendo más y vas a perfeccionarlo. Pero si ya lo haces tuyo y lo empiezas a aplicar, vas a ver resultados. Ahora bien, con todo y eso, te puede pasar que digas que quieres hacer algo y no lo haces. A eso se le conoce como el autosabotaje. Cuando tú te des cuenta que te estás autosaboteando, esto te puede servir, es una herramienta súper poderosa para darte cuenta que eso que dijiste que querías, a lo mejor no es verdad que lo quieres. O es verdad que lo quieres, pero te falta desarrollar alguna habilidad o alguna mentalidad para poderlo lograr. Descubrir qué es eso es lo que te va a desatorar. Entonces, cada vez que te estés dando cuenta que te estás autosaboteando, utiliza el autosabotaje a tu favor. Esta es una de las cosas que los mentores de negocios siempre van a cuidar de ti. Ver si te estás autosaboteando para ayudarte a que uses el autosabotaje a tu favor y te desatores y logres las metas. Te voy a compartir una de las herramientas más poderosas que usan muchos mentores de negocios, antiguamente coaches de negocios, para entender por qué un cliente dice que quiere comprar algo y no lo compra, o por qué alguien dice que quiere lograr algo y no lo logra.
Se llama la fórmula del cambio. Entonces, lo primero que tiene que haber es un dolor, una afectación emocional. Imagínate que un cliente te dice que por no tener tu producto o servicio no puede dormir, está angustiado, tiene una úlcera. Bueno, hay un dolor, una afectación emocional. Lo mismo si alguien te dice que quiere lograr una meta. También te puedes dar cuenta que si no le afecta en nada, si la logra o no, no hay dolor, no va a haber cambio. Entonces, el dolor, esa afectación emocional es fundamental para que queramos cambiar. Acompañado del dolor y aquí con un signo de multiplicación, tiene que estar el deseo, esa visión, esa intención de querer cambiar. Cuando alguien solamente tiene dolor y no tiene ningún deseo de cambiar su situación, eso se convierte en queja, depresión, etc. No va a ningún lado. Sin embargo, habrás conocido mucha gente que tiene todas las posibilidades en contra. Sin embargo, su necesidad es tan grande, su dolor es tan grande y su deseo es tan grande que logran superar el resultado. Entonces, la viabilidad influye en qué tan posible o no ves eso de poder cambiar. Sin embargo, las tres juntas multiplicadas debe ser mayor que tu resistencia al cambio. Cuando yo hable contigo, siempre voy a estar buscando identificar cuál es tu dolor, cuál es tu verdadera necesidad de querer cambiar como un dueño de pyme o de empresa familiar. ¿Cómo te afecta emocionalmente? Y lo voy a buscar porque si no, yo sé que no vas a hacer lo que tengas que hacer para lograr tus resultados. También voy a buscar tu deseo y voy a ver qué tan viable es que lo puedas lograr. Si todo eso es mayor que tu resistencia al cambio, vas a lograr lo que quieres lograr. ¿Qué te parece esta fórmula? Bueno, entonces ya aprendiste en esta presentación que tú puedes generar más utilidades y puedes darle estabilidad a tu negocio, tener más tiempo y empezar a crecer. Ya, desde ahora. En el método de los 3 embudos aprendiste cómo generar más utilidades y son cosas que puedes empezar a hacer ya mismo si te comprometes. Conforme esto se vaya volviendo más sofisticado, puedes contratar un mentor que te ayude a perfeccionar, pero ya puedes empezar hoy si quieres. También aprendiste el método de las 3 P's que te ayuda a tener más tiempo, más estabilidad, más sustentabilidad. Hablamos también de que de nada te va a servir tener ese conocimiento si no tienes las ganas, la disposición, la mentalidad y la actitud correcta para lograrlo. Bueno, ya lo aprendiste, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Cuál es tu siguiente paso?